Bien, continuando entonces, esta es ya la segunda presentación del segundo módulo. Contaminante químico es aquel cuyo origen está en la presencia y manipulación de agentes químicos, los cuales pueden producir alergias, asfixias, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos riesgos químicos, o sea, estos contaminantes, gases, aerosoles. Podemos ver ahí los gases verdaderos, vapores, dentro de aerosoles, los sólidos, líquidos, y hay un sinfín, ¿no? Me gustaría mucho que lo vayan viendo. Y según el trabajo en el cual yo estoy, es muy importante esto, ¿no? Si yo estoy trabajando con estos químicos, pues directamente debo de tener en cuenta sus etiquetas, su procedimiento, manual de funciones, ya para poder trabajar con estos químicos, ¿no? Entonces, su hoja de seguridad, su ficha, entonces tenemos ya una tarea pendiente. Los físicos, su origen está en los distintos elementos del entorno. En los lugares de trabajo, como ser la humedad, el calor, el frío, el ruido, etc., ¿no? Estos pueden producir daños a los trabajadores. Ya, entonces muy importante. Y los contaminantes biológicos se pueden dar cuando se trabaja con agentes infecciosos. Ya los vamos a ir viendo más adelante con mucho detalle. Bien, acotando un poquito, hay también los riesgos mecánicos, riesgos ergonómicos, pero bueno, riesgos mecánicos, acá como nos indica la diapositiva, son aquellos que se producen por el uso de máquinas, útiles, herramientas, y estos pueden producir cortes, quemaduras, golpes, ¿no? Entonces, muy importante tomarlos en cuenta. Altura, ¿no? Los riesgos de altura es cuando estas personas trabajan en zonas altas, ¿no? Galerías, pozos, espacios confinados, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante. Riesgos por gas, aquellas personas que trabajan manipulando gases o cerca también de fuentes de gases. Origen eléctrico. Se produce cuando las personas trabajan con máquinas o aparatos electrónicos, ¿no? El riesgo de incendio, esto es muy importante tomarlo en cuenta, por favor, para que, bueno, un incendio, ustedes saben, la magnitud del daño, de pérdida que ocasiona es grande, ¿no? Como dijimos a un principio, puede inclusive perderse toda la empresa, ¿no? Todos los bienes de la empresa. Entonces es muy importante eso, tomar en cuenta este riesgo y estar preparados también, ¿no? Estar muy preparados. Riesgo de elevación, ¿no? Es cuando aquellos trabajadores, ¿no?, están en el puesto y trabajan con equipos de elevación o cierto transporte. Un riesgo psicológico, ya todo aquel que produce por exceso de trabajo un clima social, un clima laboral negativo, etcétera, pudiendo provocar una depresión, fatiga profesional. Sí. Entonces, yo tengo mucha tarea a partir de hoy de poder identificar, ¿no?, por identificar estos peligros, en este caso, para proceder a la evaluación de riesgos. Evaluar es nada más que estimar en lo posible la gravedad, ¿no?, de estos riesgos para poder implantar las medidas que se necesita, las medidas preventivas más adecuadas. Muy importante eso, ¿no? Bien. No se olviden también, nosotros tenemos una plataforma y cualquier duda, cualquier consulta, pues pueden escribirnos. Sí, cualquier duda, no hay ningún problema. Contaminantes químicos. Como contaminantes químicos se pueden entender toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética, que tiene probabilidades de lesionar la salud de las personas en forma
o en alguna forma o causar otro efecto negativo en el medio ambiente. Los agentes químicos pueden aparecer en todos los estados físicos: gaseoso, líquido, sólido. Ya, entonces, ahí tenemos los contaminantes químicos. Alguna clasificación, por ejemplo, gaseoso, líquido, sólido, gases, vapores, nieblas, polvos, humos metálicos. Y ahí tenemos bastantes ejemplos en la diapositiva y hay muchísimos más también, ¿no? Es muy importante, como les había dicho en principio, que según el trabajo que yo tenga, vaya clasificándolos a estos contaminantes químicos. Vaya viendo, ¿no?, si están en la clasificación gaseoso o están en la líquido, en sólido, ¿verdad? Entonces tengo que ir viendo y de cada uno su etiqueta, ¿ya?, y el daño que pueda producir al trabajador. Contaminantes químicos y bueno, y los riesgos, o sea, ¿qué riesgo corro, ¿no?, al trabajar con estos contaminantes? Y nos indica que el riesgo químico es aquel susceptible de ser producido por una explosión no controlada, dice, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta que gracias a este riesgo, ¿no?, pueden aparecer enfermedades, unos efectos crónicos, algunos tóxicos también, ¿no?, pueden provocar consecuencias locales de la naturaleza. O sea, podemos hacer un siniestro, puede haber por esto un siniestro grandísimo, ¿no?, un siniestro que nos puede costar toda una vida pagarlo. Bien, ¿qué es la explosividad? Es la capacidad de la sustancia de expandir sus moléculas en forma brusca y destructiva. Inflamabilidad: capacidad de una sustancia de producir combustión de sí misma con desprendimiento de calor. Sí, esto es igual muy importante saber diferenciar estos conceptos. Toxicidad, ¿no?, es la capacidad de una sustancia para producir daño a la salud de las personas, ¿no?, es la capacidad que tiene una sustancia. Reactividad, bueno, la capacidad de una sustancia para combinarse con otras y producir un compuesto de alto riesgo, ¿no?, o sea, para que sea reactivo, ¿sí?, ya sea tóxico, explosivo, inflamable. Corrosividad: sustancia con propiedades ácidas o alcalinas. Ya, entonces es muy importante tomar esto en cuenta. La inhalación, por ejemplo, ya hay partículas muy finas, nos indica. Gases y vapores se mezclan con el aire, penetran en el sistema respiratorio, siendo capaces de llegar hasta los alveolos pulmonares y de allí pasa a la sangre. Según su naturaleza química, provocarán efectos de mayor a menor gravedad, atacando a los órganos, ya sea cerebro, hígado, riñones, ¿sí? Es por eso que se necesita protegerse. Las partículas de mayor tamaño pueden ser filtradas, ¿no?, por los pelos y el moco nasal, donde quedarán retenidas. Pero algunos de los tóxicos que actúan por absorción inhalatoria, que son el monóxido de carbono, ácido cianhídrico, el sulfuro de hidrógeno y vapor de mercurio. Entonces, hay muchos tipos, ¿no?, de los químicos que pueden entrar, ¿no?, pueden penetrar en nuestro cuerpo. Entonces tengo que tomar yo en cuenta, ¿no?, y eso está en todo eso está en una etiqueta, ¿no?, de la sustancia, más que todo, ¿no?, la sustancia química la cual estoy tratando. Otra vía de entrada es la absorción cutánea. El contacto prolongado de la piel con el tóxico puede producir intoxicación por absorción cutánea, ¿no? El tóxico puede atravesar la barrera defensiva y ser distribuido por todo el organismo una vez ingresado al mismo. Ya. Tengo la ingestión, que es la sustancia ingerida, ¿no?, la cual dice que conlleva un riesgo específico dependiendo de su naturaleza y siendo diferente la gravedad del accidente y la urgencia de su atención, la cual
nunca es menor. Algunas sustancias muestran un efecto tóxico de forma inmediata, especialmente aquellos de acción mecánica como un corrosivo, ¿no? Pero otros se hacen después de su absorción en el tubo digestivo, ¿no? Entonces, yo tengo que entender que la ingestión es introducir este químico por la boca. Tenemos la parenteral, que es la penetración directa del tóxico en la sangre, ¿no? A través de una herida, una cortadura, una aguja. Ya, entonces mucho cuidado con ello. Ya. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo esto para luego pasar a la tercera presentación de nuestro segundo módulo. Resumen: llamamos contaminante químico a todo contaminante producido naturalmente o sintético, denominado genéricamente sustancia, ¿no? Que durante su manipulación puede incorporarse al ambiente y penetrar al organismo, siendo ¿no? que resulte unos efectos nocivos y capacidad para lesionar la salud de trabajadores, ¿sí? De los trabajadores. Estos trabajadores obviamente van a entrar en contacto con este contaminante y en función de su inherente de toxicidad y de su tiempo de permanencia, pues van a llegar a contaminarse. Ya, entonces es muy importante tomar en cuenta. Entonces, vamos a ir luego a lo que son las propiedades físico-químicas, toxicológicas, ¿sí? Entonces, aquí finaliza la segunda presentación del segundo módulo. Entonces, no se olviden, por favor, cualquier consulta, cualquier duda, estamos ahí para ayudarles. No se olviden que nosotros somos Educa.